Ok, familia, vamos a empezar este servicio. Vamos a empezar cantando gracias Dios, amén. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. De nuevo gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en tu honor un canto de loor. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. De nuevo gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Déjame tu amor hablar y por sin andar. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. De nuevo gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. A ver, vamos a cantar la alegría. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, el sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, el sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, aleluya. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, el sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Vamos a cantar, estoy subiendo. Estoy subiendo, Señor. Ya voy llegando, Jesús. Estoy subiendo, Señor. Y no me voy a escuchar. Y no me voy a escuchar. Estoy subiendo, Señor. Ya voy llegando, Jesús. Estoy subiendo, Señor. Y no me voy a escuchar.
se lo pidió. Abraham tuvo fe y Dios le dio bendición. Dios le dio bendición. Estoy subiendo, subiendo, Señor. Ya voy llegando, Jesús. Estoy subiendo, Señor. No me voy a escuchar. Dios mandó a Noé, y un arca construyó. Ya llegará el diluvio, a su familia salvó. A su familia salvó. Hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo bautismo para la salvación. Para la salvación. Estoy subiendo, Señor. Ya voy llegando, Jesús. Estoy subiendo, Señor. Y no me voy a escuchar. No me voy a escuchar. No me voy a escuchar. Pueden tomar su lugar. Ok, pues espero que estén muy bien en esta excelente tarde. Yo con esto, bueno, es un día increíble, ¿no? Lleno de calor, pero también ahorita se siente el frío y la lloviznita y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es un día muy interesante, ¿no? Porque podemos estar aquí con una actitud diferente puede ser el calor, puede ser por el frío, pero lo increíble es de que la presencia de Dios, incluso Dios es igual, ¿no? Podemos estar cerca de Dios con un gran fuego, pero también el frío que es cómodo, ¿no? Que es fresco, es refrescante. Entonces, de la misma manera, espero que tengamos ese mismo corazón en este servicio, ¿no? Yo te quiero dar la bienvenida al servicio de ministerios, mi familia, amén. Y espero que estemos aquí súper animados porque empieza el servicio. Hoy tenemos el honor de que nuestro increíble hermano y amigo Víctor Perea pueda compartir la palabra, pero vamos a orar y poner en manos de Dios todo eso antes, amén. Bendito Dios, muchísimas gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por permitirnos estar debajo de usted. Padre, le pido que usted tenga el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos ayude a estar conectados con su palabra. Ayúdenos, Señor, a limpiar todo nuestro pensamiento, ayúdenos a estar completamente puros y delante de usted bien, para que este día, Señor, podamos salir diferente, con un corazón diferente, con una energía renovada, Señor, con un espíritu lleno, pero más que nada con gozo, Señor, y entusiasmo para seguir la semana alabándole, Señor, y dar todo lo mejor de nosotros. Padre, te pedimos, Señor, que estés en control de la clase de Víctor. Por favor, ayúdanos a conectar con las Escrituras, a conectar con su mensaje, Señor, y que podamos pasar un día increíble, incluso también después de este servicio en los tacos, Dios. Por favor, te oro todo esto y lo pido en nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Con nosotros, con ustedes, Víctor Perea. Vamos, Víctor. Vamos. Gracias, Ángel, gracias, hermanos, buenas tardes. Y bueno, vamos a seguir con esta serie de clases de las parábolas de Jesús. Vamos a continuar maravillándonos con estas enseñanzas que Jesús impartió hace más de 2000 años. Fíjate, la impartió a otras gentes de otras naciones, con otras costumbres, con otro lenguaje, con otra manera de pensar. ¿Te has preguntado qué generó el impacto en las personas que escuchaban a Jesús? ¿Por qué eran tan poderosas estas parábolas en las palabras de Jesús? Primero vamos a entender qué es una parábola. El diccionario Oxford lo define como narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Una narración breve y simbólica, tiene un simbolismo y nos da una enseñanza moral. Eso lo define el diccionario.
Pero ¿cómo lo entendemos hoy en día? Tú puedes darte cuenta, por ejemplo, cuando abres un periódico y ves la caricatura, un cartón, como le dicen ahora. Ese cartón está en un lugar estratégico del diario. Y el monero y el caricaturista hacen un bosquejo de la situación económica o que enfrenta el país, y nosotros, o financiera, o del momento, hace una caricatura y nosotros lo podemos comprender inmediatamente. Y es sorprendente el mensaje que nos deja. Muchas veces con eso ya no leemos la columna, porque ya entendimos el mensaje. Y Jesús dibujaba imágenes verbales del mundo a su alrededor al narrar estas parábolas, al enseñar por medio de estas parábolas. Él escribió lo que sucedía, lo que estaba sucediendo en la vida real de aquellos tiempos. Él contaba historias tomadas de la vida diaria. Él usaba todo esto para darnos una lección, para darles en aquellos tiempos una enseñanza. Esta lección muy a menudo venía al final de la historia con un impacto que requería tiempo para ser absorbida y asimilada. Cuando escuchamos una parábola, siempre asentamos con la cabeza, porque ¿sabes qué? Es una historia fiel a la realidad y la podemos entender. La parábola la escuchamos, pero no siempre la comprendemos. Vemos la historia ahí y la podemos imaginar, la vemos ahí desplegada, pero muchas veces no percibimos su importancia. Esa verdad permanece oculta hasta que nuestros ojos espirituales son abiertos y vemos claramente. Fíjate, entonces es cuando la parábola se vuelve importante, cuando Jesús la toma y le dice a sus discípulos: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera les llega todo por medio de parábolas. Marcos 4:11, fíjate, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a todos los demás les llega por medio de la parábola. Entonces Jesús tenía dos maneras de enseñar, una directamente a sus discípulos y una a todos los demás. Fíjate que para entender esto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la parábola tenía otro significado. La parábola tenía una amplia connotación. Se dividía generalmente en tres partes. Las parábolas auténticas, la número 1, que eran las ilustraciones de la vida diaria que te estoy platicando. La número 2, las historias, eventos que sucedieron en el pasado. Y es la experiencia de una o algunas personas. Y número 3, las ilustraciones. Estas parábolas eran cuentos que se tomaban como ejemplos. Y es importante separarlo, porque a veces tomamos de manera textual las escrituras. Y una vez que podemos catalogar estas parábolas, podemos darnos, esta es una historia de aquellos tiempos. Esta era una historia que había pasado antes del tiempo de Jesús. Esto era un cuento. En clases más adelante vamos a profundizar más en estas categorías. Pero bueno, después de este pequeñito viaje, vamos a entrar en materia. Vamos a la Biblia. Vamos, bro. Y la parábola de hoy es el título de la clase: el rico y Lázaro, el pobre. Vamos a Lucas 16, 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él.
Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que quieren pasar, me perdí aquí, entre nosotros, y tampoco pueden los de allá pasar para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Wow. Quiero primero explicarte esta parábola de dónde viene. Este cuento viene de antes de los tiempos de Jesús. Es un cuento popular egipcio. Y circulaba describiendo, así lo contaban, a un hombre rico que vestía de lino fino y a un hombre pobre en una estera de paja, cuyos papeles fueron invertidos al tiempo de morir. Es decir, al hombre pobre le iba bien y al hombre rico le iba mal. Este cuento popular fue llevado a Israel por los judíos alejandrinos y fue alterado y se convirtió en parte de la tradición judía. En esta historia alterada, en este cuento alterado, un rico cobrador de impuestos llamado Bar Mahan y un pobre maestro de la ley, un pobre maestro de la ley, fueron enterrados. Después de su muerte, el maestro de la ley paseaba a lo largo de anchos ríos del paraíso, mientras que el cobrador de impuestos permanecía cerca del agua, pero no podía alcanzar para calmar su sed. Este era el cuento egipcio que circulaba en aquellos tiempos y que era parte de la tradición judía. Y Jesús toma este cuento egipcio como base para su enseñanza. Pero esto me recuerda algo, ¿no? Me recuerda lo que comentaba Ángel la semana pasada de Hiram, el hijo de una hermana, que él le oraba a Dios que él no tuviera sed, que pudiera tomar agua. ¿Cuál es tu sed, hermano? Ese es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Aquí habla que el primero, el maestro de la ley, paseaba por lugares preciosos y había ríos de agua, y el otro hombre no podía tomar agua, tenía sed. ¿Sed de qué? ¿No? Entonces, de ahí toma Jesús esta base para este cuento, para esta parábola. Un cuento, ¿sí? Por eso podemos catalogar esta parábola como el ejemplo número 3, ilustraciones, ¿sí? Un cuento antiguo. Y esta parábola puede ser vista como una obra de teatro. Imagínate una obra de teatro en 2 actos y una conclusión. En la primera escena es la representación de la vida y la muerte en la tierra de Lázaro y el rico. En el segundo acto tenemos la descripción que hace esta parábola del cielo y el infierno. Y la conclusión es la aplicación de la parábola. Y bueno, una vez que hemos dicho esto, vamos al primer punto. No, vamos al primer acto. El primer acto, el aquí y el ahora. Jesús contó este relato tan vívido que inmediatamente acaparó la atención de todos. Un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico estaba vestido, dice la escritura,
con prendas púrpuras que usaban los reyes. Fíjate, estas prendas se teñían con caracoles púrpuras. Ángel nos va a explicar más eso un día porque pues, él es ingeniero textil. Pero imagínate cuántos caracoles se utilizaban para teñir una vestidura de esa magnitud. Y la finura, porque no se despintaban, y eran telas muy finas. También dice la escritura que su ropa interior era de lino fino egipcio. Día tras día pasaba su tiempo en banquetes, dice la escritura. Todo el tiempo en la pachanga. Él no tenía que trabajar. Él pasaba todo el tiempo ahí, en la pachanga. Jesús, ¿te das cuenta que no menciona su nombre? Dice el hombre rico. No menciona su nombre. Pero fíjate, hay muchos eruditos en su búsqueda incansable por encontrar, yo quiero saber el nombre. Bueno, hay algunos eruditos que le han dado nombres como Amonofis, Finés, Finaurius, Neves. Y esto es porque en algunos textos de aquellos tiempos aparecen estos nombres. Pero hay otro nombre en manuscritos de aquellos tiempos. Pero hay otro nombre, es Metzger, cual su traducción en griego es horror vacui, que quiere decir el pavor de algo que desaparece. Quizá por esta razón los escribas dijeron, mejor no lo ponemos porque se oye muy feo. El pavor de algo que desaparece. Por eso lo pusieron como anónimo. Bueno, ese es mi sentir, realmente no sabemos por qué. Lo que sabemos es que tenía 5 hermanos, que al igual que él, se la vivían en la pachanga, se la vivían en la fiesta, que al igual que él estaban en el banquete todo el tiempo, que al igual que él no trabajaban, que al igual que él tenían una indiferencia por la palabra de Dios. La segunda persona presentada ahí en este primer acto vivía al otro extremo del espectro económico, en extrema pobreza, y más aún no podía caminar. Sus amigos lo tenían que cargarlo y llevarlo ahí, cerca de la puerta de la mansión del rico. Debido a la falta de cuidados, de médicos, de higiene personal, este hombre tenía una enfermedad en la piel, una enfermedad cutánea, para que la doctora no se enoje conmigo. Una enfermedad cutánea tenía y estaba todo su cuerpo allagado, estaba cubierto de llagas. Su cuerpo estaba consumido. El hambre y los perros eran su compañía. Sus ojos estaban ansiosos buscando eso que caía de la mesa, ese pan, migajas que caía de la mesa y que eran barridas del piso del comedor y que eran dadas a los perros y a los mendigos que esperaban afuera. ¿Sabes? En aquellos tiempos, los invitados a la mesa de un hombre rico usaban pedazos de pan para secar la grasa de sus dedos. Y ese pan ya no era utilizado para que te lo comas. No, tú agarras un pedazo de pollo rostizado y no importa que se llene de grasa, venga para acá, ¿no? Ellos no. Ellos agarraban y lo tiraban. Ese pan ya no lo podían comer. Y lo tiraban. Y era parte de lo que barrían. Era su servilleta. El pan era su servilleta. Y era lo que comían los perros y los mendigos. Y Lázaro no tenía otra compañía más que los perros y otros mendigos. Y que venían a lamer sus llagas. Y aunque él pasaba por la vida que alguien que no era nada, aparentemente, él tenía un nombre. Jesús le dio un nombre. Él se llamaba Lázaro. Lázaro puede ser una forma abreviada de Eleazar. De hecho, es una forma abreviada de Eleazar, que quiere decir Dios ayuda. Significa Dios ayuda. Ambos hombres, ya tenemos aquí a los dos personajes, ambos hombres eran judíos, pero el hombre rico ignoró los mandamientos de Dios de cuidar a sus compatriotas. Las leyes en aquellos tiempos te obligaban a un judío a cuidar a otro judío. El hombre rico no podía ser totalmente ignorante de las escrituras, porque si tú lo preguntas, es que yo no sabía. No, claro que sí.
Porque los maestros de la ley se aseguraban que sobre todo los hombres ricos tuvieran el conocimiento de la ley de Moisés. Que todo el pueblo, ellos tenían que asegurarse que todo el pueblo recibiera la instrucción de los preceptos de Dios. Y además el hombre rico, ¿tú crees que no había notado a Lázaro ahí? ¿Tú crees que nunca lo había visto ahí? Claro que lo había visto. Incluso, Lázaro está un poquito más para allá, ¿no? Seguramente. Hola Lázaro, aquí otra vez comiendo migajas. Qué chido, ¿no? Y el hombre pobre nunca se dirigió al rico, nunca le llamó. El hombre pobre confiaba en Dios. ¿Y qué pasó después? Vino la muerte y puso fin al sufrimiento de Lázaro. Su funeral ni siquiera es mencionado, no se sabe nada. Pero Lázaro no murió en vano. Las escrituras dicen que ángeles vinieron y se lo llevaron a un lugar de honor en el cielo y se sentó al lado de Abraham, donde podía disfrutar diario de un banquete, diario del banquete. Y eso es increíble. Un banquete mesiánico, dice en algunas traducciones. El hombre rico también murió. Su vida de comodidad y placeres repentinamente terminó. ¡Pum! Se acabó. ¿El que murió? Tal vez tuvo un ataque al corazón. No lo sabemos. El funeral del hombre rico fue preparado. Sus 5 hermanos se hicieron cargo de todos. Fue igualmente muy lujoso. Imagínate el velorio. En aquellos tiempos los flautistas se encargaban de amenizar estos servicios fúnebres. Ahí estaba el flautista tocando. Imagínate flores, muchas flores, llanto. El difunto había vivido en el lujo y así fue enterrado, con lujo. Y todos los que vinieron a llorar la muerte del hombre rico lo veían ahí en la tumba, no veían más allá, veían una tumba lujosa. Y siguieron pensando en él. Murió un hombre rico. Termina el primer acto. Segundo acto, el después y el allí. Todo cambia al momento de la muerte. A Lázaro se le dio un lugar muy alto, de muy alto honor, cerca del padre de los creyentes, cerca del padre Abraham. Los ángeles lo habían traído al lado de Abraham, donde disfrutaría de la compañía del pueblo de Dios. El hombre rico, que en la tierra estuvo rodeado de amigos, de lujos, no llevó nada. En el infierno fue despojado de todo y estaba solo. En el otro lado, Lázaro guardaba silencio y no le decía nada al hombre rico, aunque Lázaro conversaba con Abraham. No fue Lázaro, sino Abraham quien le respondió las preguntas al hombre rico y le habló de la realidad de los destinos eternos. El hombre rico era atormentado mientras que Lázaro disfrutaba de la compañía de Abraham. Y yo creo que era una compañía muy placentera. Imagínate toda la sabiduría de Abraham, ¿no? En ese cuento. Y wow, y todo lo que puedo. Oye, Abraham, ¿cómo le hiciste para hablar con Dios, no? ¿Cómo lo convenciste? Iba a destruir y después lo convenciste. ¿Cómo lo hiciste? Imagínate todo lo que podían platicar. ¿Sí? Entonces, el tormento del infierno que involucraba, de acuerdo a esta parábola, una sed extrema y la agonía del fuego. Insisto, tenemos que recordar que esto es un cuento, es una parábola. No podemos quitarnos esto de la cabeza. El hombre rico en medio de este tormento vio a Abraham a la distancia con Lázaro. Él reconoció a Abraham, el padre de los creyentes, y como judío lo reconoció como padre. Él deseaba tener presente este parentesco. Soy su hijo, ahorita me va a hacer caso Abraham. Ahorita que me escuche,
rico, yo fui rico, ahorita que me escuche, vámonos. Por eso él deseaba decir, hey, padre Abraham, soy tu hijo, me vas a sacar de aquí. Pero este hijo de Abraham era más físico que espiritual. Aún en este lugar de tormento, el hombre rico parecía no comprender en absoluto lo que él había hecho, y fue el abandono de los mandamientos de Dios en la tierra. Durante su vida él mismo había cortado estos lazos espirituales. ¿Cómo? Ignorando las necesidades de su prójimo. En lugar de amar al prójimo como a sí mismo, él había vivido no para Dios, sino para él mismo. Aún en ese lugar de tormento, el hombre rico no se arrepintió. Él no le pidió misericordia a Dios, se la pidió a Abraham. Él llamó a Abraham su padre y no llamó a Dios su padre. Y él esperaba que Abraham, el patriarca, tuviera compasión de él como su hijo, como su descendiente. Él le dijo a Abraham cómo mostrar misericordia y enviar alivio. Le dijo, mira, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Fíjate, hermano, él consideraba a Lázaro como un sirviente. Aún ahí lo consideraba como un sirviente. Él no se dirigió a Lázaro porque, pues, ¿cómo me voy a dirigir a un sirviente? Le pidió a Abraham que diera la orden. Este hombre rico nunca ayudó a Lázaro. Siempre lo vio menos que él. Y ahora, aún en ese lugar de tormento y de sufrimiento, lo seguía viendo menor que él. En la tierra, Lázaro quería calmar su hambre con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Ahora, el hombre rico anhelaba una gota de agua para refrescar su lengua, pero no recibió consuelo alguno. Abraham se dirigió al hombre como hijo, lo reconoció, pero lo reconoció como una relación física, no espiritual. Esto es muy importante. Pero aún en esa relación física no podía traerle alivio al hombre. ¿Por qué? Dos razones. La primera, la ley judía de la retribución. Y la segunda, el veredicto de Dios, el irrevocable veredicto de Dios. La ley de la retribución, te lo voy a explicar brevemente, estipulaba que tu vida terrenal, que la vida terrenal de un hombre estaba directamente enlazada con su destino en la vida eterna. Es decir, si fuiste bueno, vas a tener una vida eterna buena. Si fuiste malo, la vas a tener mala. Pero, ¿qué pasó? Pero tenías que cumplir con la ley. ¿El rico cumplió con la ley? ¿No? ¿O a tu parecer cumplió con la ley? ¿No? Entonces, la ley de la retribución no la cumplió. Y el irrevocable veredicto de Dios es confirmado, ¿no? Porque por el abismo que hay en tu vida cuando estás bien con Dios, y eso lo platicábamos con Isra, cuando estás bien con Dios, ¿cómo te sientes? Y cuando no estás con Dios, ¿cómo te sientes? Hay un abismo. Y eso es lo que estaba diciendo Abraham. El abismo entre estar con Dios y no estar con Dios. Lázaro llegó al cielo en este cuento y el rico llegó al abismo. ¿Por qué digo el abismo? Porque realmente la palabra que están ocupando aquí como infierno es Gena, y ya lo habíamos visto en clases anteriores que Gena era un lugar donde se tiraba toda la basura, era un barranco, un acantilado, y ahí se tiraba toda la basura y siempre estaba en fuego, siempre para que se consumiera la basura. Entonces realmente aquí se refieren no realmente como infierno, la traducción correcta es abismo. ¿Sí? Lázaro llegó al cielo y el rico llegó al abismo. Era imposible pasar de un lugar a otro, no se podía.
El hombre rico entendió por fin que iba a quedarse ahí. Pero él podía cambiar la suerte de sus 5 hermanos. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos llegara a pasar esto, diría, bueno, pues mis hermanos, ¿no? Mi madre, mi padre, no quiero que ellos pasen lo que yo estoy pasando, ¿no? Y una vez más, el hombre rico llamó a Abraham Padre. Y una vez más quiso usar a Lázaro como su sirviente. Le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a casa de su padre para advertir a sus 5 hermanos. ¿Por qué hizo esto el hombre rico? Sabía que su padre y sus hermanos no tomaban las escrituras seriamente. No cumplían la ley como Dios les pedía que la cumplieran. Sus hermanos, aún solteros, vivían en casa de su padre y su estilo de vida pues era similar a este hombre. De lo contrario, ¿hubiera sentido el temor? No. He dicho, bueno, mis hermanos sí lo están haciendo bien. Ok, vamos a dejarlo. Pero lo que le preocupaba a este hombre rico era la indiferencia de la vida de sus hermanos por las escrituras. Y aseguraba que su padre y sus hermanos se arrepentirían si alguien se levanta entre los muertos y fuera con ellos a decirles, a avisarles. Y él pidió que Lázaro fuera enviado. Abraham le contestó que alguien levantado de entre los muertos no podía hablarles de la revelación de Dios, más de lo que seguramente ellos ya habían oído, leído y en los tiempos de Jesús, visto. Recuerda que el rey Saúl vio a Samuel ser traído por la divina de Endor y no se arrepintió. ¿Recuerdas esa historia? Los fariseos vieron a Lázaro, hermano de Marta y María, salir de la tumba y no se arrepintieron. Y lo trataron de matar a él y después a Jesús. La resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús, sin duda, nos aclaran todo. Nos dice que quienes rechazan este testimonio de Dios no serán convencidos de ninguna otra forma. Aun si alguien se levanta entre los muertos. Jesús vino de Dios, es hijo de Dios, vino a la tierra, hizo milagros y prodigios, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y hoy, tanta gente ni así cree en su mensaje. Incluso los judíos. Tercer acto, conclusiones. Esta parábola es increíble, pero antes de esta parábola, la que le antecede, Jesús le dice a los fariseos, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza, en Lucas 16:13. Por lo que podemos asumir que los fariseos estaban presentes cuando Jesús contó este cuento. Y los fariseos eran los más atentos porque conocían el cuento. Ellos lo platicaban, ellos lo difundían, porque era un cuento egipcio que ellos trajeron, que ellos llevaron. ¿Sí? Los fariseos muestran su amor por el dinero y se burlaron de Jesús. Lucas 16:14. También ellos se hacían pasar por justos ante los ojos de los hombres. Como dijo Jesús, ellos no necesitaban la justicia de Dios. ¿A quién representaban en aquellos tiempos? Jesús, ¿a quién representó? Al hombre rico y a Lázaro. Los fariseos se reconocieron a ellos mismos en el hombre rico, y Lázaro fue representado por los excluidos de la sociedad, que vivían en extrema pobreza religiosa y económica. Ninguno de la comunidad judía les daría alimento espiritual. ¿Se acuerdan de lo que platicamos en la del hijo pródigo? Había gente que estaba ahí y que los judíos no les enseñaban. Ellos fueron condenados al hambre espiritual. Jesús aplicó esta ley de la retribución a los fariseos que oían esta propia teología de ellos, de los labios de Abraham. Ellos eran los que habían creado este gran abismo entre ellos y eran excluidos social y moralmente. Los fariseos oían sus propios comentarios en manera distinta y directa de los labios de Abraham.
Ellos eran los que estaban siendo representados por el hombre rico del infierno, mientras que Lázaro representaba a los excluidos, a lo peor, a ti y a mí. Al encontrarse Jesús con los fariseos, estos le pidieron en más de una ocasión que les diera una señal del cielo. Pero ellos se lo habían hecho para ponerlo a prueba. Ellos no habrían creído en él, aún si les hubiera dado más señales, aún más señales de las que Jesús hizo. Ahora, estos fariseos escuchaban, oían al hombre rico pedirle a Abraham una señal en el cielo. Fíjate la enseñanza para ellos en aquel entonces como fue fuerte. Abraham rechazó esa solicitud. Él les dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. En la petición del hombre rico, los fariseos oían el eco de sus propias parábolas. La parábola estaba dirigida a ellos. La lección que Jesús enseñó es eterna. Debe nacer del corazón el escuchar permanentemente la palabra de Dios, obedientemente y con gratitud. La Escritura nos enseña a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este amor también debemos expresarlo materialmente o físicamente. ¿Cómo? Primero, creciendo en nuestros dones y dárselos al Señor. Ayudar a nuestro prójimo en necesidad. Y espiritualmente, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice en 2 de Pedro 31:8. Y el segundo, enseñar a nuestro prójimo a conocer al Señor. Jeremías 31:34 y Hebreos 8:11. Por lo tanto, la parábola es un llamado de urgencia a nosotros a escuchar la palabra de Dios sabia y obedientemente. Y en ella nos previene de consultar lo oculto. Nos llama al arrepentimiento y nos llama a la fe. Nos dice que estamos viviendo en un periodo de gracia. Nos enseña a apartarnos de la autojustificación, de creernos mejores que otros. Nos recuerda el destino del hombre, que es irrevocablemente, hermanos, sellado en el momento de la muerte. Y depende de que si estamos haciendo lo que a Dios le agrada o no. En resumen, la palabra nos dice y nos reitera las palabras del salmista. Me encanta este salmo. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Salmo 95, 7 al 8. Y a Dios sea toda la gloria. Gracias. Vamos. Amén. Muchas gracias, Víctor. Qué gran clase, la verdad. Qué gran parábola. Y ha llegado el momento en el que hablamos de la ofrenda. Y para eso quiero leerles una escritura que está en 2 de Corintios 9:7, que dice: cada uno debe de dar según lo que haya decidido su corazón, no de mala gana ni por obligación, pues Dios ama al que da con alegría. El tema de la ofrenda siempre es un tema un poco difícil porque, como dije la semana pasada, nosotros tendemos a ver la ofrenda como una clase de pago hacia Dios para recibir algo acá. Pero no es así, como dice la Escritura. Esta ofrenda es para que nosotros podamos seguir alegres viniendo aquí, ¿vale? Dios no nos pide que demos nuestra ofrenda para algo económico, porque le debemos algo, porque Él quiere nada más dinero, ¿no? Sino porque quiere que con eso podamos crecer todo lo que estamos haciendo aquí, cada alabanza, cada buenos días, cada que venimos aquí es una ofrenda para Dios, pero usemos esta ofrenda para poder seguir llevando este corazón a las demás personas. Esta ofrenda para que podamos seguir alabando y podamos seguir estando todos juntos aquí y poder seguirle dando la gloria a Dios, ¿vale? Entonces, acompáñame a orar por la ofrenda. Señor Padre que estás en el cielo, muchas gracias por el día más de vida. Señor, gracias porque podemos estar aquí todos juntos alabándote, que podemos venir felices a ser mejor persona, a recurrir a tu amor, Padre. Señor, te pido que esta ofrenda tú la bendigas y que podamos
hacer cosas gigantescas para tu nombre, Señor. Con esta ofrenda te digo que te pido que podamos expandir, que podamos llevar tu amor a las demás personas, Señor. Todo te lo oro en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, en lo que recogemos la ofrenda, vamos a ponernos de pie y poder cantar Quiero Cantar. Vamos, Ángel. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Amén. Bueno, gracias Víctor por la clase. Yo creo que lo más importante, ¿no?, que yo rescato de esa clase justamente es poder ver al rico como un ejemplo de que estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros, para ver por las necesidades de los demás, porque también si nosotros podemos ver algo en lo que podemos ayudar a alguien, es nuestro deber poder ayudarlo, porque eso es lo que le agrada a Dios, porque eso realmente es lo que significa poder amarnos el uno al otro, ¿no? Y eso fue algo que me encantó, la verdad. Gracias Víctor por la clase. Y también, como anuncios de la semana, no se olviden, el miércoles a las 8 tenemos nuestro entre semanal. Y el siguiente domingo también tenemos nuestro servicio aquí a las 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, vamos a terminar con Tengo un hogar. Y después de eso, pues, quien quiera acompañarnos, vamos a ir por unos tacos muy, muy buenos. Entonces, vamos con Tengo un hogar. Mis lágrimas en el cielo, en el cielo. Tengo un hogar en el cielo, en el cielo, en el cielo.
voy hacia allá. Ahí tengo un hogar, tengo un hogar, tengo su gracia, veré al Señor, cara a cara, en el cielo, tengo un hogar en el cielo, en el cielo, en el cielo, tengo un hogar en el cielo, tengo un hogar, bendito fui, Jesús me halló, murió por mí, ahí tengo un hogar, que compartir, tengo promesas, y te veré ahí, en el cielo, tengo un hogar en el cielo, en el cielo, tengo un hogar en el cielo, en el cielo, tengo un hogar en el cielo, en el cielo, tengo un hogar en el cielo, tengo un hogar en el cielo, tengo un hogar en el cielo. Perfecto, que tengan una excelente noche. Saludos a todos. Bye.